Hola, mi nombre es Jonanderley Paredes Jiménez, alumna en el área de Matemática Básica del profesor Joan Fernando Chipialobo, estudiante del Técnico Superior Universitario en Estadísticas de Salud de la Universidad de los Andes, ubicada en Mérida, Venezuela. El tema a desarrollar en esta presentación son los números irracionales, en el cual tocaremos en sus puntos más esenciales la historia, definición y su relación con otras disciplinas. Bien, en primer lugar, para poder saber qué son los números irracionales, es importante tener en cuenta la base en la cual se sustentó. Entonces, en el aspecto histórico, según se sabe, fue en el siglo VII a.C., cuando los griegos descubrieron los números llamados irracionales. La acción se le atribuye a un discípulo de Pitágoras, Hipaso, quien usando elementos geométricos intentó calcular la raíz cuadrada de 2 para escribirla como fracción, lo cual le resultó imposible. Como las fracciones son raciones, porciones, partes del todo, y ese número no podía ser racionado, pasó a ser un número irracional. Inicialmente los llamaron números inconmensurables. En esa época el método geométrico imperaba, aunque sí trabajaban con raíces cuadradas y cúbicas, pero, sin embargo, no conocían los números negativos y el cero, ni tampoco tenían un sistema de símbolos literales bien desarrollado. Fue en China, hacia los siglos II y I a.C., donde por primera vez usaron coeficientes negativos y se dieron reglas para operar con ellos. Pero fueron los indios entre los siglos V y VII quienes inventaron el sistema de numeración actual, introdujeron los números negativos y comenzaron a operar con los números irracionales de forma semejante que son los racionales, sin representarlos geométricamente. Es importante resaltar que el conocimiento de los números por parte de los griegos no fue superado hasta 24 siglos más tarde. Los matemáticos Cantor, Dworkin, Witras y Bolzano fueron los que culminaron la obra, que duró medio siglo de investigaciones sobre los números naturales, enteros, racionales e irracionales, que considerados juntos constituyeron lo que se denominó el sistema de números reales. Ahora bien, ¿qué son números irracionales? Los números irracionales tienen como definición que son números que poseen infinitas cifras decimales no periódicas, que por lo tanto no pueden ser expresadas como fracciones. Estos números pueden haber sido descubiertos al tratar de resolver la longitud de un cuadrado, según el teorema de Pitágoras, siendo el resultado el número 2 o raíz cuadrada de 2. El ejemplo de números irracionales más claro e inmediato, cuya respuesta a su vez fue infinitas cifras decimales, que al no poder ser fraccionado fue llamado irracional, en el sentido de no poder escribirlo como una ración o varias raciones o fracciones. De esta manera podemos definir a los números irracionales como un decimal infinito no periódico, es decir, que cualquier representación de un número irracional solo es una aproximación en números racionales. Por otro lado, la notación de los números irracionales hace referencia a la representación gráfica de los números irracionales se le hace con las letras mayúsculas así. R menos Q se le utiliza de esta manera para diferenciarla de los números imaginarios, cuya representación es la I minúscula. Pero el símbolo no se representa en las ecuaciones, al no constituir una estructura algebraica, y para no crear confusión, en ocasiones se les puede ver como RQ, como la representación de números irracionales por definición. Otro aspecto importante a conocer de los números racionales con sus propiedades que son propiedad conmutativa. En la suma y la multiplicación se cumple la propiedad conmutativa, según la cual el orden de los factores no altera el resultado. Por ejemplo, pi más phi es igual a pi más phi, así como en la multiplicación, pi por phi es igual a phi por pi. Propiedad asociativa, donde la distribución y agrupación de los números de
como resultado el mismo número de manera independiente a su agrupación, siendo phi más pi más e es igual a phi más pi más e, y de la misma manera con la multiplicación. Elemento opuesto. Existe un inverso aditivo para la suma de números irracionales, es decir, que para cada número tiene su negativo, que lo anula. Por ejemplo, pi menos pi es igual a 0. Y de la misma forma, un inverso multiplicativo que da como resultado 1, es decir, phi por 1, phi es igual a 1. La multiplicación es distributiva en relación a la suma y a la resta. Otro punto importante sería la clasificación de los números irracionales, la cual va de la siguiente manera. En primer lugar, los números algebraicos. Se les llama así a los números irracionales que surgen de resolver alguna ecuación algebraica y se escribe con un número finito de radicales libres o anidados. En general, las raíces no exactas de cualquier orden se encuentran dentro de este conjunto, es decir, las raíces cuadradas cúbicas, entre otras. En segundo lugar, los números trascendentes. Este es un número irracional que no puede ser representado a través de un número finito de radicales libres o anidados. Estos provienen de otro tipo de operaciones llamadas funciones trascendentes, utilizadas mucho en trigonometría, logaritmo, exponenciales, entre otros. Aunque también pueden surgir de la simple acción de escribir números decimales al azar, sin periodicidad y sin un patrón determinado. Podemos decir que son decimales infinitos. Este último tipo se diferencia del anterior porque no puede ser el resultado de una ecuación algebraica. En otras palabras, son relevantes a la clasificación porque no tiene una representación con un número radical. Todo lo anteriormente mencionado da a entender que existen números irracionales determinados que son utilizados en diferentes ramas para operaciones específicas. Algunos de ellos son pi, o como se le conoce mejor con su símbolo. Este es el más conocido de los números irracionales y se le utiliza en su mayoría para matemáticas, físicas e ingeniería. Su valor es el cociente entre la longitud o perímetro de la circunferencia y la longitud de su diámetro. De él se ha calculado millones de cifras decimales y aún sigue sin ofrecer un patrón. La aproximación de su número es 3,14. Es otro número irracional famoso utilizado en cálculo más que nada. Es llamado también número de Euler y de él también se ha calculado infinidad de decimales sin llegar a encontrar una repetición periódica. Sus primeros decimales son 2,71. El número áureo o razón de oro, representado con la letra griega phi o pi, también es utilizado por muchos artistas. En especial se le conoce por las proporciones corporales usadas por Leonardo da Vinci, cuya aproximación es 1,61. En conclusión, los números irracionales son muy importantes, ya que son parte de la base que todos debemos saber para resolver operaciones matemáticas más complejas y exactas. Las matemáticas actualmente son la base de todas las ciencias que maneja el hombre, debido a que su campo de acción cubre la totalidad de los conocimientos científicos. Muy bien, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado.